Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Es otro domingo para glorificar a Dios en nuestras canciones, oraciones y ahorita en la palabra de Dios. Y vamos a continuar nuestro camino en el libro de Pedro. Estamos en capítulo 2 y vamos a estar estudiando versículo 13 hasta 25 en capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Voy a leerlo y después oramos. Dice en versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisados. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nosotros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyo herido fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, esta mañana. Gracias por su palabra. Gracias por esta carta de Pedro. Ayúdanos, abre nuestras mentes, corazones a entender su palabra y también para vivir en la manera que habla su palabra. Gracias por Jesús. Gracias por su Espíritu. Gracias por su gran amor y misericordia en el Evangelio. Bendice esta mañana este pasaje. Todo es para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pedro está escribiendo esta carta a varias iglesias. Era una carta que ya estaba circulando las diferentes iglesias en medio de un tiempo de persecución, un tiempo de sufrimiento por su fe. Era un emperador, se llama Nero, que estuvo haciendo esta persecución a los hermanos, a los cristianos. Y hay unas historias que él puso los hermanos ya y los quebró en medio de las calles, ya quemándolos en frente de todos por su fe. Y Pedro quería que en medio de este sufrimiento, en medio de esta persecución, ellos tenían que recordar la verdad, el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién somos en Jesús? En su muerte, su resurrección y su vida perfecta antes. Somos hijos adoptados. Tenemos una herencia que está reservada por nosotros, guardado de Dios. Y en medio de este sufrimiento, de esta persecución, Dios está creciendo nuestra fe, transformándonos
en la imagen de Jesús. Y también dice que si es la verdad, si creen en eso, deben vivir una vida santa. Porque nos compró Dios con la preciosa sangre, no con oro ni plata, con la preciosa sangre de Jesús, su Hijo. Y tenemos la palabra de Dios y debemos estar deseándolo, estudiándolo como un bebé, la leche de su mamá, deseando la palabra de Dios para crecer en conocimiento y vivir para su gloria, matando el pecado, viviendo una vida santa, porque somos un edificio, un templo para Dios a habitar en nosotros. Y los que creen, somos suyos. Los que no creen van a caer sobre esta roca. Y somos un linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciamos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos adaptados a glorificar a Dios y compartir este gran evangelio a todos. Y tenemos que, dice, matar el pecado, quitar el pecado. Y estamos en versículo 13 ahorita y habla de sumisión y autoridad. ¿No? ¿Quién le gusta esta idea? Sumisión o autoridad. Ya queremos ser la autoridad, no queremos someterse a otros, ¿sí? Es en nuestra carne normalmente. Cuando nacimos en pecado y queremos ser la autoridad. Pero cuando Dios cambia nuestros corazones y vemos la gloria de Dios en el Evangelio, queremos someternos a Dios, en Jesús, sus mandamientos. Y hoy Pedro está escribiendo que en versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dice, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y Pedro está diciendo, hay un gobernado, hay una autoridad en este mundo. Hay presidentes, hay gobernadores, hay policía, y tenemos que someternos a ellos y sus leyes. Y realmente dice que es para castigar de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y Pedro está diciendo, ya, somos la gente de Dios. Somos extranjeros, peregrinos aquí. No es nuestro hogar. Tenemos un hogar con Jesús. Él está preparando un lugar por nosotros y tenemos una herencia allá. Él es nuestro rey. Tenemos la autoridad de Dios. Pero nos dio un plan y parte del plan es que someterse a las autoridades del mundo. Y somos extranjeros, pero debemos respetar y obedecer las autoridades de aquí. Dios los puso en sus lugares. Es difícil pensar en eso. ¿Por qué puso a esta persona? Y es malo y corrupto. Pero ¿tengo que obedecer, someterse a estas leyes, a estas personas? Y la respuesta es sí. Dios los puso. Y podemos ver en Romanos, Pablo escribió en Romanos 13 de las autoridades. Dice en 13 de Romanos, no en Hechos, en Romanos. Romanos 13, primer 7 versículos, voy a leerlos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al mal.
¿Quieres pues no tener temor la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que entienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Pedro está escribiendo y Pablo escribió también. Las autoridades que están en este mundo, Dios los puso. Y Él está soberano. Dios es soberano sobre todo. Y las personas, pensamos de Faraón, ya estuvo para la gloria a Dios. Y también nuestras autoridades también. Nuestros presidentes, vicepresidentes, nuestros gobernadores. Hay muchos que no estamos de acuerdo con sus ideas, sus deseos, pero tenemos que tener respeto y honrar a ellos en sus lugares. Y son mandatos para todos los cristianos y sí para nosotros. Tenemos que obedecer y someternos a las autoridades. Y es difícil, yo entiendo, es fácil a entender que dice Pedro para someterse y vivir en esta manera es difícil. Pero de modo que la función del gobierno civil, entendida bíblicamente, es el mantenimiento del bien común, el castigo del mal. Y tenemos que reconocer que incluso en los terribles regímenes tiránicos de todo el mundo, tanto entonces como hoy, siguen existiendo leyes contra el asesinato, el robo, todo aquello que amenaza el tejido más básico de nuestras relaciones en la sociedad, proteger a la ciudadanía. Y esa es la misión más básica del gobierno civil y Dios la preserva en el mundo. Si yo entiendo, hermanos, que hay leyes, que hay personas que estamos pensando, ¿por qué está? Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Y yo sé, si hay leyes que están en contra de Dios, la ley de Dios también. Hay mandamientos. En este momento, cuando hay leyes, mandamientos contra de Dios, podemos y debemos desobedecerlos para la gloria a Dios. Hay historias en la Biblia. Podemos pensar de los israelitas en Egipto. Las autoridades de Egipto dijeron que tenían que matar todos los niños que nacieron. ¿Qué hicieron los israelitas? No los mataron. Los cuidaron, guardaron. Pensamos de Moisés. Desobedecieron para que obedecer a Dios. Y tenemos esta historia de Daniel orando a Dios. Y el rey dijo que la gente solo puede orar a él. Pero él fue a su cuarto, abrió la puerta, la ventana y oraba a Dios. Y se fue a los leones, sí, pero Dios estuvo con él. Y Shadrach y Mesach y Abednego no pudieron adorar este ídolo del rey. Y les puso en el horno. Y Dios estuvo con ellos realmente. Si fueron 3 personas y eran 4, Dios estuvo con ellos. Y también en Hechos 4, tenemos el autor Pedro aquí, en Hechos 4. Tenemos esta historia. Hechos 4, versículos 18 a 20 dice: y llamándolos,
les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Él escribió esta carta. Y también en el próximo capítulo 5, versículo 29, dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, hay leyes, hay mandatos del gobierno que tenemos que desobedecer si es contra de la Biblia, contra de Dios. Hay una historia de una señora, se llama Corrie ten Boom, en Holanda. Y ella estuvo salvando a los judíos de los nazis en el tiempo de este reino de los nazis. Y en su casa, en su tienda abajo, vinieron varios judíos. Y abrieron su puerta y tenían lugares en las paredes a cuidarlos. Y cuando vinieron la policía, los cuidaron y sacaron Corrie ten Boom y su familia y sus amigos, pusieron en campamentos de los judíos, donde murieron los judíos. Y también Corrie ten Boom y sus familias, pero murió su papá, murió su hermana, sus amigos. Cuando salieron de la casa, no dijeron nada. Eran unos 10 judíos en las paredes de su casa. Y esperaba la policía por unos días. Y sacaron cada persona que vino. Pusieron en estos campos a morir. Pero en la soberanía de Dios salió Corrie ten Boom de unos problemas con sus papeles y salió y dijo todo de esta historia. Ella desobedeció a las autoridades para obedecer a Dios, cuidar personas, pararlos a morir en estos campos. Nuestro mandamiento es ser un buen ciudadano. En la medida en que las leyes terrenales no le exijan quebrantar la ley de Dios. Guarde la ley. Sea un ciudadano respetuoso de la ley. Sométete por el amor de Dios a toda institución humana. Es un mandato que es fácil de entender. Para vivir es difícil. Pero cómo vivimos como cristianos influye en lo que piensa en el mundo de Dios y el cristianismo. Cuando vivimos obedeciendo la ley de las autoridades, obedeciendo con respeto, con honor, nuestros vecinos, amigos dicen, ¿por qué? Y tenemos este puerto de decir, somos ciudadanos de otro reino. Somos hijos adoptados de Dios porque creemos en Jesús. Explicar el evangelio y Dios puede salvarlos que están escuchando, hermanos. Y dice en versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, ¿qué es? ¿Como libres o como siervos de Dios? Sí, ¿somos libres o somos siervos? Y es los dos. Somos libres, pero siervos de Dios. Somos siervos libres o esclavos libres de Jesús. Somos servidores de Dios. La libertad es un cambio de ambos, hermanos. De Satanás y el pecado a Dios. Recuerden en versículo 9 de este capítulo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cambiamos ambos de Satanás a Dios. Y la libertad genuina es libertad de la tiranía del pecado, hermanos. Has sido liberado de las cargas de la ley civil y ceremonial del Antiguo Testamento. Has sido liberado del dominio y poder del pecado en tu vida.
Has sido liberado de la tiranía y el dominio del diablo. Has sido liberado de la ira condenatoria de Dios. Has sido liberado de los mandamientos de hombres que son contrarios a la palabra de Dios y están fuera de ella. Eres libre si eres cristiano. Cristo ha muerto por ti. Ha nacido el castigo por ti que tu pecado merece. Lo ataron, lo encadenaron, lo golpearon, lo mataron por usted. Y el hacerlo te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida. Y ahora, si Cristo te ha hecho libre, eres verdaderamente libre, hermanos. Somos libres, pero no significa que seas libre de pecar. Somos libres en Cristo a servir a Dios, obedecerla para su gloria. Que dice en Galatas 5, tenemos la libertad a hacer el bien. Los que son libres del Evangelio se someterán libremente a Dios y las autoridades del mundo. Dice en versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Debemos respetar y honrar a todos, hermanos. Todos merecen respeto porque están hechos en la imagen de Dios. Es una característica de un cristiano, tener respeto y honor a todos. Paciencia, con misericordia, para que demostrar que quién es nuestro Rey, Jesús. Y nos compró con su preciosa sangre y queremos mostrar este gran amor, misericordia y honor. Honrar a todos, amar a los hermanos. Tenemos que pensar, este es un mandato y una enseñanza en todas las cartas de la Biblia. Si somos hermanos, amamos a los hermanos. Somos familia. Necesitamos cada uno de nosotros, especialmente en este sufrimiento y persecución. Temer a Dios. Debemos tener un temor a Dios, un temor reverente. No es un temor que... es un temor que quiero servir, obedecer, honrar mi Dios. Quiero obedecer sus mandamientos. No quiero vivir de una manera que es contra de Él. Y dice honrar al Rey. Pensamos que dice honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. y la idea es, primeramente, el Rey tenemos que honrarlo. Presidente, las autoridades, si es una persona, tenemos que dar honor y respeto. Pero tenemos que solo adorar a Dios, no al Rey. En este tiempo hay muchos que adoraron al Rey, pero solo Dios acepta el honor y alabanza y adoración de su gente. Incluso Nero en este tiempo, este emperador, rey, sí, incluso él. Pedro va a morir en el tiempo de él. Y habla en 18, habla de criados, siervos, esclavos. La mayoría de los siervos eran esclavos y fueron tratados como propiedad. Y en gran medida la economía del mundo antiguo dependía de la esclavitud. Y tenemos que pensar en eso ya. Hoy en día tenemos esta idea de esclavitud, de los esclavos. Por mí, en el tiempo de los Estados Unidos, en el tiempo de cuando ellos tenían los afroamericanos, tuvieron propiedad. Como ellos vivieron era mal. Gracias a Dios eran cristianos que ya decían, no es correcto, tenemos que
liberarlos. Pero en el tiempo de Pedro era una diferente esclavitud. Normalmente ellos tenían unas cuentas que no pudieron pagar y tenían que ser esclavos por estas personas a pagarlos. Y ya, tratados como propiedad, pero trabajando por esta familia. Tenemos que pensar eso, era un diferente tiempo. Y no es como los que pensamos de los afroamericanos en los Estados Unidos y cómo fue, era diferente. Y ahora tenemos que pensar de esta idea. Pedro no condena la esclavitud, pero a los esclavos se les ordenó obedecer a sus amos. El Nuevo Testamento requiere que los esclavos sean tratados con respeto y los amos no deben maltratar a sus esclavos. Tenemos en Efesios 6, habla de eso. También enseña que los esclavos y los libres dentro de la comunidad de la iglesia son espiritualmente iguales. Pero en la sociedad la gente tenía que vivir a la gloria de Dios sometiendo en respeto a sus amos. Y la pregunta, y naturalmente surgió la pregunta, ¿cómo viviremos para Cristo como esclavos en una casa pagana? ¿Cómo influye el seguir a Cristo Jesús en mi forma de comportarme, incluso en las condiciones a menudo intolerables que se me imponen? ¿Y cómo aprendes a sufrir bien por Jesús siendo obediente cuando la obediencia cuesta? Empiezas a captar la idea de que estás siempre bajo la mirada de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estás bajo la mirada de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase se llama coram Deo. Es ante de Dios o vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo su autoridad para su gloria. Coram Deo. Y Pedro está diciendo que ahora eres un hijo de Dios, adoptado por gracia, y que debes aprender a vivir no con la mirada puesta en la aprobación de tu amo terrenal, sino para el bien buen siervo y fiel de Dios viviente. Piensen de eso. Que debes aprender que a vivir no con la mirada puesta en la aprobación de tu amo terrenal, sino para el bien buen siervo y fiel de Dios viviente. Pedro dice que en realidad solo existe la opinión de una persona que importa por encima de todas las demás. Aprende a vivir con una audiencia de uno. Vives bajo la mirada de Dios, hermanos. Viva para agradarle y servirá a los demás, incluso cuando no lo reconozcan. Estos son versículos 18 a 20. Y dice en 21, pues para esto fuisteis llamados. Estamos llamados a sufrir, hermanos. Si obedecemos la palabra de Dios, seguimos a Cristo, tenemos que tomar nuestras cruces y sufrir con Cristo en esta vida. Hay menos sufrimiento en nuestras vidas como la iglesia primera, pero creo que viene. Hay sufrimiento. En los pueblos de aquí en Oaxaca escuché mucho del sufrimiento de los hermanos porque crecen la verdad de la Biblia y no son católicas, son cristianos. Yo escuché muchas historias. Pues para esto fuisteis llamados. Cuando viene sufrimiento, persecución por nuestra fe, tenemos que decir, estoy siguiendo hermanos que sufrieron mucho porque seguimos a Cristo.
Y dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pecados. Jesús es nuestro ejemplo, hermanos. Debemos seguir el ejemplo de Pedro cuando nos anima a seguir el ejemplo de Cristo. Al meditar en la imagen bíblica de Jesús, necesitamos trazar los contornos de su carácter para que podamos aprender a imitarlos. Pensamos de eso. Jesús es el ejemplo último de sufriendo por haciendo lo bueno. Jesús es nuestro ejemplo. En medio de sufrimiento por nuestra fe, ¿qué haces? ¿Qué haces, hermanos? Pedro dice que recuerdas el ejemplo de Jesucristo, en cuyos pasos ahora estás llamado a caminar. En medio del sufrimiento, recordamos, es nuestra llamada a sufrir por nuestra fe, tener persecución por nuestra fe. Y como Él, debes confiarte a Dios, que juzga con justicia, y cuando te insulten, no lo insultes a cambio. Estamos llamados a esto, hermanos. Cada vez en el fin de mis sermones me gusta regresar al Evangelio. Ese es que nos salvó y es que está salvándonos. No podemos decir, yo estoy salvado por el Evangelio, voy a seguir con otras cosas. No, el Evangelio es todo, hermanos. Y está aquí, en esta parte. Versículos 22 a 24 dice, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyo herido fuisteis sanados. El cual no hizo pecado. Piensen en eso. Vino el Hijo de Dios, Dios el Hijo, perfecto, sin pecado, sin mancha, y vino a ser pecado por nosotros, por nuestros pecados. Hermanos, deben quebrar nuestros corazones. Dios vino a salvarnos. Vino a comprarnos con su preciosa sangre, el cual no hizo pecado. Podemos ver en 2 de Corintios 5. 2 Corintios 5. Dice 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este gran cambio, el gran cambio, Él sufrió y murió por nuestros pecados y nos dio su justicia, que podemos estar en la presencia de nuestro Dios. Hermanos, este evangelio debe quebrar nuestros corazones y dar alabanza a Dios en el mismo tiempo. Dios vino a morir y se hizo pecado por nosotros. Nuestros pecados, que pecamos, que estamos pecando y vamos a pecar, Él lo hizo todo por nosotros, para que estamos justo en los ojos de su Padre, nuestro Padre, Dios. Dice también en Hebreos 4 que no hizo pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Dice, vamos a checar en Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es el Evangelio, hermanos. Y esta parte escuchamos de Isaías. Regresamos a Isaías 53. Isaías 53 y versículos, leemos 4 a 7. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nosotros, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue a la cruz, vino de su trono, vivió una vida perfecta, se fue a la cruz y murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Librarnos del pecado, para servir a Dios. Somos hijos de Dios, adoptados por la preciosa sangre de Jesús, y tenemos su justicia, que podemos estar en la presencia de nuestro Dios y Rey. Y tenemos estos mandatos, estas cartas a escribir del Espíritu Santo de Dios en las personas como Pedro, para que seguimos a estos mandatos, seguimos a Jesús. Y dice aquí en 25 de esta carta de Pedro, capítulo 2, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas. Escuchamos en Isaías de eso. Vino nuestro buen pastor a salvarnos, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Piensa de eso, en medio de persecución, sufrimiento, Pedro está recordándoles, Él es el buen pastor, Él está con nosotros, seguimos a Él, escuchamos su voz. Pensamos de Pedro en Juan 21, cuando resucitó Jesús. Pedro llamó a Pedro. A Dios llamó, Jesús llamó a Pedro en Juan 21. Dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, apacienta mis corderos. Y segunda vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice, sí, Señor. Dice, pastorea mis ovejas. Y tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro estaba en tristeza y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y está aquí diciendo, Él es nuestro buen pastor. Está pastoreándonos, está con nosotros en este sufrimiento. Confiamos en Él. Muestra amabilidad cuando los demás solo le muestran hostilidad. No es fácil, hermanos. Muestra amabilidad cuando los demás solo le muestran hostilidad. Y lo haces porque vives bajo la mirada de Dios. Quieres agradarle y lo haces porque eso es lo que hizo Jesús. Y quieres ser como Él. El serviente no es más grande que el amo. Él te llamó a tomar tu cruz y seguirlo,
Y esto es lo que Él tenía en mente. Así es la obediencia a Jesús. Hermanos, en conclusión tenemos estos 3 puntos. Primeramente, debemos someternos a todas nuestras autoridades que Dios designó sobre nosotros y dar honor y respeto a todos en el temor de Dios. Segundo, es sufrimos por hacer el bien, confiando en que Dios da la gracia y está con nosotros, y a esto hemos sido llamados. Y tercero es, Jesús es nuestro ejemplo en el sufrimiento. Él es el gran ejemplo, sufriendo por el bien. Quien sufrió por nuestros pecados para liberarnos del pecado y hacernos suyos. Él nos consuela y nos guía porque Él es el buen pastor. Y pensamos en el final de esta carta, en capítulo 5. Dice eso. Capítulo 5 de Pedro, 1 de Pedro, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta carta de Pedro. Ayúdanos, Padre. Nos da esta fortaleza en su espíritu para sufrir la persecución por nuestra fe cuando viene. Nos llamó a sufrir por su gran evangelio, nuestra fe. Ayúdanos a someternos a las autoridades de este mundo, a dar honor a todos, respeto a todos, amar a los hermanos y temor a ti. Ayúdanos, Padre, para que vivimos para su gloria. Estamos libres del pecado, pero estamos libres de servir a todos sus mandados. Y cuando estamos afligidos por haciendo el bien, vemos a Cristo que sufrió por nosotros este gran evangelio. Gracias, Dios, por su gran amor y misericordia, enviar su Hijo. Gracias, Jesús, por venir y vivir una vida perfecta, morir por nuestros pecados y resucitó para la gloria y honor a su Padre. Queremos seguirte en este mundo. Bendice nuestra iglesia, Hijo. Ayúdanos a recordar este gran, precioso evangelio y ayúdanos para que compartirlo con todos. Oramos en el nombre de nuestro gran Redentor, nuestro gran Rey, nuestro gran Salvador, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les extraño. Adiós.